Bienvenidos a una nueva videolección en este camino que nos está llevando por la literatura medieval. Hoy vamos a ver la poesía culta. Si os acordáis, en los dos capítulos anteriores hemos visto la poesía popular, que se dividía en la lírica tradicional, con las jarchas y las cantigas de amigo, y la épica, en la que nos paramos especialmente en el Cid. Esta poesía culta es también llamada mester de clerecía, que quiere decir el oficio de clérigos, así como el mester de juglaría era el oficio de los juglares. Esta diapositiva muestra cuál es la finalidad y los temas principales de esta poesía. Mientras que en la poesía popular la principal finalidad era entretener, aquí la finalidad es la didáctica. Sus autores, generalmente clérigos, quieren enseñar, ya que el acceso a la cultura en la Edad Media era muy complicado y estaba, como sabéis, la cultura residía en los monasterios. Los temas de esta poesía son principalmente religiosos, aunque en algunas ocasiones también los clérigos escriben sobre cuestiones épicas, como sucede en el libro de Alexandre o el poema de Fernán González. El libro de Alexandre, por ejemplo, narra las aventuras de Alejandro Magno. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues lo que pretenden es mostrar modelos de comportamiento, es decir, grandes caballeros o grandes señores que son ejemplos que hay que seguir de virtud y de comportamiento, y lo hacen mediante ejemplos o cuentos, porque de esa manera llegaba mucho mejor al pueblo. Vamos a avanzar un poco en el mester de clerecía y vamos a ver cómo era la métrica y cuáles son sus principales autores en la literatura castellana. Si os acordáis, la métrica del mester de juglaría estaba formada por versos irregulares, generalmente de 12 a 16 sílabas con rima asonante. Bien, la métrica se basa en el mester de clerecía en la cuaderna vía. Son estrofas siempre de 4 versos y 14 sílabas por verso, y la rima es siempre consonante, a. Quiere decir que riman los 4 versos de la estrofa. Además hay una cesura o pausa a mitad de verso que lo divide en 2 partes o hemistiquios de 7 sílabas cada uno. Los autores que veremos a continuación son Gonzalo de Berceo y Juan Ruiz, arcipreste de Hita. Antes de pasar al estudio de los autores mencionados, vamos a poner un ejemplo de estrofa propia del mester de clerecía, y he escogido la estrofa 2 del libro de Alexandre antes mencionado porque marca una norma de estilo y quiere diferenciarse muy bien del mester de juglaría. Vamos a ver. Mester, aquí proviene la palabra mester, traigo fermoso. Non es de joglaría. Y aquí ya marca diferencias con el mester de juglaría. No quiere ser de juglaría. ¿Por qué? Porque es sin pecado, ya que intenta enseñar y es provechosa su literatura. Es de clerecía, es decir, hecha por clérigos. Y aquí viene la parte del estilo, que ellos marcan como diferencia del de juglaría. Fablar curso rimado por la cuaderna vía. Quiere decir que utilizan la cuaderna vía, que consiste en contar sílabas, no como el mester de juglaría, que eran versos irregulares, porque eso influye en una maestría poética importante. El primero de los 2 autores que mencionaremos brevemente es Gonzalo de Berceo. Gonzalo de Berceo nació a finales del siglo XII en la actual comunidad autónoma de La Rioja y estuvo muy vinculado a los monasterios de San Millán y Santo Domingo. Es el primer autor conocido en lengua castellana, básicamente porque él mismo se nombra en sus obras. ¿Sus obras cuáles son? La principal son los milagros de Nuestra Señora. Son 25 relatos, ejemplos, como hemos visto antes, breves cuentos
escritos en cuaderna vía. Y la estructura de estos cuentos es siempre la misma. Un personaje es muy devoto de la Virgen, pero a la vez es un pecador, comete algún pecado. Y al final, la Virgen está conmovida por la devoción que ese pecador siente hacia ella y lo salva de alguna manera, interviniendo para que ese pecador, y además devoto suyo, no le ocurra algo malo, por ejemplo, como ir al infierno. También tenemos otras obras, todas de carácter religioso. Vidas de santos, que están vinculados, estas obras son las vidas de los santos que dan nombre a los monasterios a los que él estaba vinculado. Se dice que escribió esas vidas de santos para atraer a peregrinos que iban hacia el Camino de Santiago para poder sustentar económicamente sus monasterios. De entre los recursos, bueno, pues los recursos principales es el lenguaje sencillo que utiliza, con un léxico del campo, y las metáforas y comparaciones también tienen que ver con ese léxico sencillo. Y un aspecto muy importante es que utiliza técnicas juglarescas, como las apelaciones al público, para que ese público estuviera entretenido cuando, por ejemplo, pasaba de camino a Santiago y escuchaba a los monjes leer estas obras y pudieran tener un entretenimiento extra en su estancia en los monasterios. El segundo de los autores es Juan Ruiz, que tenía un cargo eclesiástico de arcipreste. Veremos cuál es su obra. Su obra principal es el libro de Buen Amor. ¿Y qué nos cuenta esta historia? Bueno, pues en realidad son una serie de aventuras amorosas, pero tiene la peculiaridad de que son en forma autobiográfica, es decir, es como si él mismo, el arcipreste, tratara o contara sus propias experiencias amorosas. ¿Y cómo se interpreta esto? Bueno, en realidad no tiene una interpretación clara. Él afirma que lucha contra el loco amor dando ejemplos de cómo uno no debe comportarse en el amor, cómo debe buscar el buen amor, que es el amor a Dios. Pero el contenido, lleno de historias escabrosas relacionadas con el sexo en muchas ocasiones, da lugar a varias interpretaciones. La estructura de esta obra no es muy clara, ya que es un conjunto de cuentos, fábulas, ejemplos, aventuras amorosas, variadas, para que el lector se pueda sentir entretenido. Por ejemplo, habla de la Trotaconventos, que es una señora que ayuda al arcipreste en sus aventuras amorosas con diversas mujeres, entre ellas una monja, por ejemplo. Episodios relevantes son la batalla de Don Carnal y Doña Cuaresma, los diálogos con Don Amor, etcétera, etcétera. De entre los recursos que podríamos destacar, pues como no podía ser de otra manera, el arcipreste usa la parodia y la ironía para denunciar vicios de la sociedad de la época. También usa la primera persona, ya que es un relato autobiográfico, y a través de ejemplos y metáforas, comparaciones y muchas hipérboles, el relato se va construyendo. Y hasta aquí este nuevo capítulo. El siguiente será el de la prosa medieval. Supongo que no tendréis que esperar mucho para poder visualizarlo. Un saludo.